Isabel y María preparaban también toda clase de cosas para regalar a los pobres por el nacimiento del niño. Durante la ausencia de la Sagrada Familia, la madre Ana enviaba a menudo a su criada a que mirase todo en la casa de Nazaret, y una vez también he visto que fue ella misma. El 4 de julio contó que Zacarías ha salido a pasear por el campo con José. La casa está solitaria en lo alto de una colina, es la mejor casa de la comarca. Alrededor, hay otras casas diseminadas. María está algo cansada y está en casa sola con Isabel. El 5 de julio dijo: Zacarías y José pasaron la noche en el huerto alejado de la casa, a ratos dormían en la casita del huerto y a ratos rezaban en el huerto al aire libre. Al romper el día volvieron a casa. Isabel y la Santísima Virgen estaban en casa, todos los días rezaban juntas por la mañana y por la noche el Magnificat que María había recibido del Espíritu Santo cuando la saludó Isabel. Con el saludo del ángel, la Santísima Virgen estaba consagrada como iglesia. Con las palabras, mira, soy la criada del Señor, que me ocurra según su palabra, el Verbo entró en ella, entró Dios y lo saludó su sierva la iglesia. Ahora Dios estaba en su templo, María era el templo y el arca de la alianza del Nuevo Testamento. El saludo de Isabel y el movimiento de Juan bajo el corazón de su madre, fueron el primer oficio divino de la comunidad ante este sagrario. Pero cuando la Virgen pronunció el Magnificat, la Iglesia celebró con un Te Deum de acción de gracias la nueva alianza, su nuevo matrimonio, una vez cumplida la promesa de la vieja alianza, el viejo matrimonio. Ay, ¿quién pudiera expresar qué conmovedor era contemplar esta devoción de la Iglesia a su Salvador ya antes de que naciera? Esta noche, mientras veía rezar a la Santísima Virgen, tuve muchas visiones y explicaciones sobre el Magnificat, y cómo se acercaba ya el Santísimo Sacramento en el estado en que la Santísima Virgen se encontraba entonces. Pero ahora me encuentro tan mal y tan enferma que eso tiene la culpa de que se me haya olvidado casi todo lo que vi. Desde donde el Magnificat dice, tú has puesto fuerza en tu brazo, se me aparecieron toda clase de prefiguraciones que hubo en el Antiguo Testamento sobre el Santísimo Sacramento del altar. Entre ellas, una imagen de Abraham cuando ofreció a Isaac y otra de Isaías que anunció algo a un mal rey y éste le insultó. Se me ha olvidado. Entre Abraham e Isaías y entre este y la Santísima Virgen vi muchas cosas, y en todo ello como el Santísimo Sacramento se iba acercando a la Iglesia de Jesucristo, el mismo Jesucristo que ahora reposaba bajo el corazón de su madre. 5. Cuando acabó de decirlo, Ana Catalina rezó la letanía del Espíritu Santo y el Veni Sancte Spiritus y se durmió sonriendo. Al cabo de un rato dijo con muchísima ternura: hoy ya no tengo nada más que hacer y nadie debe encargarme nada, pues tengo que volver a ver todo que se me ha olvidado. Cuando tenga un rato de tranquilidad debo aprender y contar todo lo relativo a lo santo del Arca de la Alianza, el Santísimo Sacramento de la Vieja Alianza. He visto aquellos tiempos de paz, eran buenos tiempos. He visto al escritor junto a mí y tengo que enterarme de todo. Con estas palabras se iluminó su rostro, que en sueños parecía florecer como el de una niña. Sacó de debajo del cobertor sus manos marcadas con las llagas y dijo: hace mucho calor aquí en la tierra prometida. Ahora salen todos al jardín de la casa, primero Zacarías y José y luego Isabel y María. Han tendido un cobertor bajo el árbol como para hacer una tienda de campaña. Allí a un lado veo asientos muy bajitos con respaldo. Notas personales de la narradora. A continuación prosiguió: debo descansar y volver a ver todo lo que he olvidado, la dulce oración al Espíritu Santo me ha ayudado. Es tan lindo y dulce. A las 5 de la tarde se quejó: tengo orden de no dejar que nadie me mande ni me mangone por complacencia. Un conocido ha estado mucho rato diciendo cosas horribles delante de mí, me he enfadado por eso y a continuación me he dormido. Dios ha mantenido su palabra mejor que yo y me ha vuelto a enseñar todo lo que había olvidado, pero en castigo se me ha olvidado otra vez la mayor parte. Después dijo lo que sigue, que aunque está repetido en parte, se transcribe porque nadie mejor que ella para aclarar lo que quiso decir. Ana Catalina dijo: vi a las dos mujeres rezando el Magnificat como de costumbre, en pie una frente a otra, y en medio de su oración se me mostró cómo Abraham ofreció a Isaac, a lo que siguió una serie de prefiguraciones relativas al acercamiento del Santísimo Sacramento. Creo que nunca había reconocido con tanta claridad los santos misterios de la Vieja Alianza. Al día siguiente dijo: he vuelto a saber todo lo olvidado, tal como me lo habían prometido. Estaba muy contenta de poder contar tantas maravillas de los patriarcas y del Arca de la Alianza, pero a mi alegría le tiene que haber faltado humildad, pues Dios ha dispuesto que no logre ordenar y contar claramente lo que he visto, pues mucho de ello es indescriptible. La causa del nuevo estorbo que se presentaba era un incidente peculiar, a consecuencia del cual se ponía siempre a compartir y acompañar la pasión, con lo cual todavía se volvía aún más incapaz de contar algo ordenadamente.
Por eso, desde que contemplaba repetidamente a las santas mujeres rezando el Magnificat, comunicó desordenada y fragmentariamente muchos datos de la misteriosa bendición del Antiguo Testamento y del Arca de la Alianza. Estas manifestaciones se han procurado ordenar y reunir en la medida de lo posible, y para no interrumpir mucho la vida de María se guardarán para el momento oportuno o para incluirlas en un apéndice. Jueves, 5 de julio, Sabbat, 6 de julio. Ayer viernes antes de anochecer, víspera del 6 de julio, vi que Isabel y la Santísima Virgen fueron al huerto de Zacarías que estaba más alejado. Llevaban cestillos con panecillos y fruta pues querían pasar allí la noche. Cuando más tarde también llegaron allí José y Zacarías, vi que la Santísima Virgen salió a su encuentro. Zacarías llevaba consigo su pizarrita pero ya estaba demasiado oscuro para escribir y que María, movida interiormente por el Espíritu Santo, le dijo que esta noche hablaría, tiraría su pizarrita y podría rezar y hablar toda la noche con José. Al verlo me asombré mucho, sacudí la cabeza y no quise admitirlo, así que mi ángel de la guarda, el guía espiritual que siempre está conmigo, me dijo mientras señalaba a otra parte. ¿Tú no te lo crees? Pues mira allí lo que es esto. Miré donde señalaba y vi un cuadro muy distinto de una época mucho más tardía. San Goar. Vi al santo ermitaño Goar en una comarca donde estaban segando el grano. Estaban hablando con él los mensajeros de un obispo que le era hostil y que tampoco venían de buena fe. Cuando fue con ellos a ver al obispo, vi que miró en torno suyo buscando un gancho para colgar su capa, y como vio entrar un rayo de sol por un hueco de la pared, colgó su capa en el rayo con toda confianza y la capa se sostuvo en el aire. Me asombró este milagro de la fe sencilla y desde entonces que Zacarías hablase no me maravilló más que el milagro ocurrido a la Santísima Virgen de que Dios mismo habitase en ella. Mi guía me estuvo hablando sobre lo que se llama milagro, y todavía recuerdo esto claramente, una confianza viva e infantil en Dios con toda sencillez lo realiza todo y todo lo hace sustancia, Heb 11:1. Estas dos afirmaciones me dieron mucha enseñanza interior sobre milagros, que, sin embargo, no soy capaz de repetir perfectamente. 6. Los 4 santos pasaron la noche en el huerto, se sentaban y comían, iban y venían por parejas conversando y orando, o descansaban por turnos en la casita. Me enteré que José volvería a Nazaret después del Sabbat y que Zacarías le acompañaría parte del camino. La luna brillaba y el cielo estaba claro y estrellado. Con aquella santa gente estaba sosegada e indeciblemente bien. Durante la oración de ambas santas mujeres vi otra vez parte del misterio del Magnificat. Del sábado al domingo, octava de la fiesta, todo se repetirá todo otra vez, así que entonces seguro que podré contar algo. Ahora lo único que se me ha concedido decir es que el Magnificat es el cántico de acción de gracias por el cumplimiento del sacramento de bendición de la vieja alianza. Mientras María rezaba vi la serie ininterrumpida de todos sus antepasados. En el transcurso de los años hubo 3 veces 14 matrimonios sucesivos, en los que el padre siempre era hijo del matrimonio precedente, y de cada uno de estos matrimonios salía un rayo de luz que venía a parar a María, que ahora estaba rezando. Esta representación crecía ante mis ojos por momentos como un árbol genealógico con ramas de luz que se ennoblecían cada vez más hasta que por fin, en un lugar muy preciso del árbol de luz, empezó a refulgir claramente la santa e inmaculada carne de María con la que Dios se haría humano, y la recé alegremente con anhelante esperanza, como un niño que viera crecer el árbol de Navidad delante de sí. El conjunto era un cuadro de la aproximación según la carne de Jesucristo y su santísimo sacramento. Ay, era como si viera madurar el trigo del pan de vida del que estaba hambrienta. Es inexpresable, no puedo encontrar palabras para decir cómo se hizo la carne donde se encarnó el Verbo. ¿Cómo podría expresarlo un pobre ser humano, que él mismo es todavía carne, de la que el Hijo de Dios y María dijo que no vale nada, que solo el Espíritu vivifica, el mismo que ha dicho que solo los que gusten su carne y su sangre tendrán vida eterna y resucitarán el último día? Su carne y sangre son la única comida adecuada y solo los que gusten este manjar permanecen en él, y él en ellos. Es inexpresable cómo vi acercarse desde el principio, de generación en generación, la encarnación de Dios y con ella la aproximación del Santísimo Sacramento del altar. Vi una serie de patriarcas, representantes de Dios vivo entre los seres humanos, y luego al Dios y hombre, el nuevo Adán expiatorio que se entregó como ofrenda y comida al instituir el sacerdocio de apóstoles y que estos, por la imposición de manos a sus inmediatos sucesores, han propagado ininterrumpidamente de generación en generación hasta su resurrección en el último día. Con todo ello supe que cantar la genealogía de nuestro Señor Jesucristo ante el Santísimo Sacramento el día del Corpus encierra en sí un misterio grande y profundo.
También he sabido que entre los antepasados de Jesús según la carne hubo varios que no fueron santos, sino pecadores, sin que por eso dejaran de ser peldaños de la escala de Jacob por la que Dios descendió a la humanidad, igual que en los obispos indignos permanece la fuerza de consagrar el Santísimo Sacramento y de conferir el orden sacerdotal con todos los poderes que le acompañan. Cuando una ve todo esto entiende por qué los viejos libros alemanes de espiritualidad llaman al Viejo Testamento, Vieja Alianza o Viejo Matrimonio, y al Nuevo Testamento, Nueva Alianza o Nuevo Matrimonio. La flor excelsa del viejo matrimonio fue la Virgen de las Vírgenes, la esposa del Espíritu Santo, la castísima Madre del Salvador, el vaso venerable, espiritual y de insigne devoción en que el Verbo se hizo carne 7. Pero para contar con la claridad de que sea capaz como me explicaron cómo se acercaba la humanización de Dios y con ello el Santísimo Sacramento del altar, no puedo hacer otra cosa sino repetir una vez más la forma, extensa y en imágenes, en la que se representó ante mis ojos. En mi estado actual y con tantos estorbos exteriores, no puedo repetirlo en detalle ni en forma inteligible, y solo puedo decir a grandes rasgos que primero vi la bendición de la promesa que Dios dio en el paraíso a los primeros seres humanos y que de ésta salía un rayo hasta la Santísima Virgen, que ahora estaba rezando de pie el Magnificat frente a Isabel. Luego vi que Abraham recibió de Dios esta bendición, y que de él salió un rayo a la Santísima Virgen, y luego, que de cada uno de los demás patriarcas poseedores y portadores de los santos salió un rayo de luz hasta María, y enseguida, la entrega de la bendición a Joaquín quien, favorecido en lo más recóndito del templo con la altísima bendición del Padre, se tornó capaz de convertirse en padre de la Santísima Virgen María, concebida sin pecado original. Y en ella, concebido por el Espíritu Santo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, encubierto 9 meses en ella, en la nueva arca de la alianza del Nuevo Testamento, hasta que en la plenitud de los tiempos hemos visto nacer de María la Virgen a su majestad, la majestad del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 7 de julio contó que esta noche he visto a la Santísima Virgen durmiendo en su camareta de casa de Isabel, yacía de costado y dormía tranquilamente con la cabeza sobre el brazo. Estaba envuelta de pies a cabeza en una banda de tela blanca. Bajo su corazón vi una gloria de luz en forma de pera que radiaba luz y estaba circundada de llamitas de una luz indeciblemente clara. Vi que de Isabel salía también el resplandor de una gloria menos clara, aunque brillaba en un ámbito mayor y más redondo, esta luz era menos clara. El sábado 8 de julio contó. Cuando ayer empezó el sabbat, al anochecer del viernes, vi que encendieron lámparas y que lo celebraban en un sitio de la casa de Zacarías que yo todavía no conocía. Zacarías, José, y media docena de hombres más que probablemente eran de la comarca, rezaban de pie debajo de la lámpara, alrededor de un cofre sobre el que yacían los rollos de las Escrituras. Llevaban pañuelos a la cabeza, y aunque a veces también agachaban la cabeza y alzaban los brazos al rezar, no hacían tantos movimientos ni contorsiones como los judíos actuales. María, Isabel, y un par de mujeres más estaban separadas por un tabique de celosía, a través del cual miraban al oratorio, todas iban veladas con mantillas. Tras la cena del sabbat vi que la Santísima Virgen rezó el Magnificat con Isabel en su camareta, las manos cruzadas sobre el pecho y los negros velos caídos sobre los rostros. Rezaban junto a la pared como en el coro, una enfrente de otra. Recé con ellas el Magnificat y durante la segunda parte, que trata de las promesas de Dios, tuve algunas visiones recientes y remotas de algunos antepasados sueltos de María, de quienes partían hilos de luz hasta ella que estaba rezando delante de mí. Los rayos de luz de los antepasados masculinos los veía salir siempre de la boca, pero los femeninos los veía salir de debajo del corazón y que iban a parar a la gloria que estaba en María. Cuando la bendición de Abraham tuvo efecto sobre la futura Virgen María, tenía que vivir cerca del sitio donde ahora ella estaba rezando el Magnificat, pues veía fluir el rayo de luz de Abraham muy cerca de la Santísima Virgen, mientras que los rayos de otros personajes que estaban mucho más cercanos en el tiempo, los veía fluir de mucho más lejos. Cuando acabaron el Magnificat, que desde la visitación todos los días las veía rezar mañana y tarde, Isabel se retiró y vi que la Virgen se entregó al reposo. Se quitó el ceñidor y el traje y solo se dejó puesta su larga túnica marrón. En la cabecera del lecho, que era bajo, estaba un rollo de tela que yo había tomado por almohada, pero que ahora vi que era una pieza enrollada de tela de lana de casi un codo de ancho. Sujetó firmemente uno de sus cabos bajo el brazo en el hueco de la axila y se la enrolló en torno así de cabeza a pies y luego de pies a cabeza envuelta tan completamente que solo podía dar pasitos. Los antebrazos estaban libres y la envoltura se abría entre el rostro y el pecho. Se envolvió junto al lecho, que tenía un pequeño realce en la cabecera, y se tendió de costado, recta y estirada con la mano bajo la mejilla. A los hombres no los he visto dormir tan envueltos. El domingo 9 de julio contó que
Ayer sábado, Zacarías llevó durante todo el sabbat el mismo traje que se había puesto cuando empezó el sabbat, una larga túnica blanca con mangas no demasiado amplias, ceñido con un cinturón ancho que le daba varias vueltas, que tenía escritas letras y del que colgaban correas. Este traje tenía sujeta detrás una capucha que colgaba en pliegues desde la cabeza a la espalda, como un velo plegado por detrás. Cuando hacía algo o iba de día a alguna parte hasta el atardecer, se echaba el traje al hombro junto con el cinturón, y lo metía arrugado en el cinturón bajo el brazo del otro lado. Entonces le quedaban las piernas muy separadas y envueltas como en una especie de pantalón, cuyas perneras ataba con las correas que sujetaban las sandalias a sus pies desnudos. Hoy Zacarías le ha enseñado a José su manto sacerdotal, que era muy bonito, un manto amplio, pesado y centelleante, blanco y púrpura, que se cerraba sobre el pecho con 3 broches enjollados. No tenía mangas. No vi que volvieran a comer hasta la noche del sábado al domingo, cuando ya pasó el sabbat. Juntos bajo el árbol del jardín de la casa, comieron hojas verdes que mojaban en salsa, y chuparon buñuelos verdes empapados en ella. En la mesa había también platitos con frutas menudas y otros platos de los que comían algo con espátulas marrones transparentes, creo que sería miel, que comían con espátulas de cuerno. Vi que también les trajeron panecillos y se los comieron. Tras esto, al claro de la luna José emprendió su viaje de vuelta acompañado de Zacarías. La noche estaba apacible y cuajada de estrellas. Antes de separarse rezaron juntos. José volvía a llevar su atillo con bollos y un cantarillo, y su bastón curvado por arriba. Zacarías tenía un bastón largo con un pomo arriba y ambos se habían echado la capa de viaje por la cabeza. Antes de partir abrazaron alternativamente a María y a Isabel, y aunque las apretaron contra su corazón, no vi que entonces las besaran. Se despidieron con toda pureza y sosiego, las dos mujeres los acompañaron un ratito, y luego volvieron paseando solas en la noche indescriptiblemente serena. Isabel y María volvieron entonces a la casa y entraron en la camareta de esta última. En la pared del cuarto ardía una lámpara de un solo brazo como siempre que María rezaba o se iba a acostar. Ambas mujeres se pusieron de pie una frente a otra, dejaron caer el velo y rezaron el Magnificat. En esta ocasión se me repitieron las visiones prometidas que hace poco había olvidado, pero esta noche pasada he visto tantas cosas que ahora solo podría decir poca cosa. Solo he visto la transmisión de la bendición hasta José el egipcio 8. El martes 11 de julio dijo: Esta noche he tenido una visión de Isabel y María, de la que ahora solo recuerdo que estuvieron rezando toda la noche, no sé por qué causa. Por el día he estado viendo a María realizar toda clase de labores, como por ejemplo trenzar una colcha. Vi que José y Zacarías, todavía de camino, se metieron en un cobertizo a pasar la noche, habían dado un gran rodeo, creo que para visitar a mucha gente, me parece que necesitaron 3 días de viaje. Aparte de eso he olvidado la mayoría de las cosas. El jueves 13 de julio contó: Ayer, miércoles 12, vi a José de nuevo en su casa de Nazaret, no parecía haber ido a Jerusalén, sino derecho a su casa. La criada de Ana se ocupaba de todo e iba y venía de casa de Ana, por lo demás, José estaba solo. También vi a Zacarías volver a su casa. Isabel y María rezaban el Magnificat de pie como siempre y hacían de todo. Por la tarde pasearon por el jardín donde estaba la fuente, cosa que allí no es frecuente, y por eso llevaban siempre un cantarillo con zumos. Las más de las veces paseaban por los alrededores al atardecer, cuando refrescaba, pues la casa de Zacarías estaba aislada y rodeada de campos. Habitualmente, a las 9 ya estaban en la cama, pero al alba ya estaban siempre levantadas. Esto es todo lo que contó Ana Catalina de sus contemplaciones sobre la visita de la Santísima Virgen a casa de Isabel. Hay que señalar que, aunque lo contó a primeros de julio, con ocasión de la fiesta de la Visitación de María, la visita de María probablemente fue en marzo, porque ya el 25 de febrero se explayó sobre el mensaje de la Encarnación, y muy poco después la vio emprender viaje a casa de Isabel. Además, Ana Catalina vio que José fue a la Pascua, que se celebraba el 14 Nisan, mes que corresponde a nuestro marzo, fiesta de la Visitación. He visto un cuadro indescriptible de la iglesia. Se me apareció la iglesia en forma de una fruta octogonal muy delicada nacida de un tallo cuyas raíces tocaban en una fuente que serpenteaba en la tierra. El tallo no era más alto de lo necesario para poder ver entre la iglesia y la tierra. Delante de la iglesia había una puerta que estaba sobre la fuente misma, que serpenteaba arrojando de sí a ambos lados algo blanco como arena, y en derredor todo reverdecía y fructificaba. En la parte delantera de la iglesia no se veía raíz alguna que bajara a la tierra. Dentro de la iglesia y en medio de ella había, a semejanza de la cápsula de las semillas de la manzana, un recipiente formado por filamentos blancos muy tiernos por cuyos intersticios se veían como semillas de manzana.
En el suelo de dentro de la iglesia había una abertura por la cual se podía mirar la fuente que ondulaba. Mientras lo miraba, vi que algunos granos resecos y marchitos caían en la fuente. Aquella especie de flor se fue convirtiendo cada vez más en una iglesia y la cápsula del medio en un artístico armazón parecido a un bonito ramo, en el que la Santísima Virgen y a Santa Isabel parecían a su vez dos santuarios o Sancta Santorum. Vi que ambas se saludaban volviéndose una hacia la otra. En ese momento aparecieron en ellas dos rostros, Jesús y Juan. A Juan lo vi encorvado dentro del seno materno. A Jesús lo vi como suelo verlo en el Santísimo Sacramento, como un niñito luminoso que iba hacia donde estaba Juan. Estaba de pie, como flotando, y se acercó a quitarle la neblina a Juan. El pequeño Juan estaba ahora con el rostro en el suelo. La neblina cayó al pozo por la abertura antes mencionada, la fuente que estaba debajo la absorbió, y la neblina desapareció de allí. Después Jesús levantó al pequeño Juan en el aire y lo abrazó. Después los he visto a los dos volver al seno materno, mientras Isabel y María cantaban el Magnificat. En este cántico he visto a ambos lados de la iglesia a Zacarías y José que se adelantaban, y detrás de ellos otros muchos hasta llenar la iglesia, lo que concluyó con una gran festividad que se celebró en su interior. Alrededor de la iglesia crecía una viña con tanta fuerza que fue necesario podarla por varias partes. La iglesia se asentó finalmente en el suelo, apareció un altar en ella, y en la abertura que daba al pozo se formó un baptisterio. Mucha gente entraba a la iglesia por la puerta. Todas estas transformaciones se produjeron lentamente, como brotando y creciendo. Me resulta difícil explicarlo tal como lo he visto. Más tarde, tuve otra visión en la fiesta de San Juan. La iglesia octogonal era ahora transparente como el cristal o mejor dicho como si fueran rayos de agua cristalina. En medio de ella, bajo una torrecita, había una fuente de agua en la que vi a Juan bautizando. De pronto el cuadro cambió y de la fuente del medio brotó un tallo como una flor. En derredor había 8 columnas con una corona piramidal sobre la cual estaban con María y José los antepasados de Ana, Isabel, y Joaquín, y los antepasados de Zacarías y de José, algo apartados de la rama principal. Juan estaba arriba, en una rama del centro. Pareció que salía una voz de él y entonces he visto muchos pueblos, reyes y príncipes entrar en la iglesia, y que un obispo distribuía el Santísimo Sacramento. Oí a Juan que hablaba de la gran dicha de la gente que había entrado en la iglesia. Nacimiento de Juan. María vuelve a Nazaret. José Tranquilizado por un ángel. El 9 de julio de 1821, Ana Catalina descubrió cerca de sí una reliquia de Pármenas, discípulo de Cristo, y contó diversas cosas de este santo y, entre otras, las siguientes visiones relativas a lo que aquí se trata. He visto que, tras regresar de Utah a Nazaret, la Santísima Virgen pasó unos días en casa de los padres de Pármenas, que más tarde fue uno de los discípulos pero que entonces aún no había nacido. Me parece que esto lo vi en la misma época del año en que ocurrió, según sentí mientras lo contemplaba. Por consiguiente, el nacimiento de Juan el Bautista debió ocurrir a fines de mayo o primeros de junio. María permaneció 3 meses en casa de Isabel hasta que nació Juan, pero no estuvo allí cuando le circuncidaron. A causa de sus molestias, Ana Catalina ya no contó nada más del nacimiento ni de la circuncisión del Bautista, que puede leerse en el Evangelio de San Lucas 1, 57-80. Cuando a Isabel le llegó el tiempo dio a luz un hijo. Se enteraron los vecinos y parientes que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraron con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño, y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, sino que debe llamarse Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y dijo: Juan es su nombre. Habló y bendijo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y todos estos hechos se comentaban por la montaña de Judea. Todos los que le escuchaban lo ponían en sus corazones y decían: ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Entonces Zacarías, su padre, se llenó de Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de los pecados.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Este niño crecerá en fortaleza y se quedará en el desierto hasta el día que se presente a Israel. La Santísima Virgen viajó de regreso a Nazaret después del nacimiento de Juan y antes de su circuncisión. José salió a su encuentro a mitad del camino. Ana Catalina estaba tan molesta y enferma que no dijo quién acompañó a María hasta allí, ni tampoco el sitio concreto donde se encontró con José. Tal vez fuese en Dotán, donde se habían hospedado durante su viaje a casa de Isabel en casa del amigo del padre de José. Probablemente la acompañaran hasta allí parientes de Zacarías o amigos de Nazaret que tuvieran precisión de hacer este viaje, suposición esta última que podría ser acertada según los siguientes detalles. Cuando José hizo con la Santísima Virgen la mitad del camino de regreso de Utah a Nazaret, se percató de su estado, que su cuerpo estaba bendecido, por lo que se debatía en dudas y preocupaciones, pues no conocía el anuncio del ángel a la Santísima Virgen. Inmediatamente después de su boda, José había ido a Belén a arreglar algunos asuntos de la herencia, mientras María había ido a Nazaret con sus padres y unas compañeras. El saludo angélico acaeció antes de que José regresara a Nazaret, pero María, en su pudorosa humildad, había guardado para sí aquel secreto de Dios. José, desasosegado por la evidencia, no se explayó, sino que luchó en silencio con sus dudas. La Santísima Virgen, a quien esto ya le había preocupado de antemano, se puso seria y meditabunda, lo que todavía aumentó más la inquietud de José. Cuando llegaron a Nazaret no vi que la Santísima Virgen fuera enseguida a la casa de José, sino que se quedó unos días con una familia pariente suya. Eran los padres de Pármenas, un discípulo que nació después que Jesús y que llegó a ser uno de los 7 diáconos de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Esta gente estaba emparentada con la Santísima Virgen, pues la madre era hermana menor del tercer marido de María Cleofás, el padre de Simeón, obispo de Jerusalén. Tenían casa y un huerto de especias en Nazaret y también estaban emparentados con la Sagrada Familia por parte de Isabel. La Santísima Virgen, antes de volver a casa de José, se quedó unos días con esta familia. Entretanto, la inquietud de José había aumentado tanto que, cuando María quiso volver con él a casa, tomó la decisión de abandonarla y huir en secreto, y cuando estaba dándole vueltas a la idea, un ángel se le apareció en sueños y le consoló. 10. El Adviento. Nacimiento de Cristo en noviembre. En octubre se anuncian el censo y el impuesto de César Augusto. Preparativos de la Santísima Virgen para el nacimiento de Cristo. La época real del nacimiento de Cristo, tal como siempre la he visto, fue 4 semanas antes de cuando la celebra la Iglesia, tiene que ser hacia la fiesta de Santa Catalina. La Anunciación siempre la he visto a fines de febrero. Ya a fines de octubre vi que se dio a conocer en la tierra prometida el censo y el tributo que había ordenado el César. A partir de este momento vi mucha gente viajando de acá para allá por todo el país. Casa de Ana en Nazaret. Preparativos del nacimiento de Cristo. Domingo 11 de noviembre de 1821. Hace ya una serie de días que veo a la Santísima Virgen en la casa de Ana, su madre, que está en el valle de Zabulón a cosa de 1 hora de Nazaret. Cuando María está con Ana, en la casa de Nazaret solamente se queda la criada que cuida de San José. Por lo demás, mientras Ana vivió, María y José no hacían compra aparte, sino que siempre la recibían de aquella. Hace ya un par de semanas que veo afanarse a la Santísima Virgen con los preparativos del nacimiento de Cristo. Cose y borda alfombras, fajas y pañales, ha preparado de todo en abundancia. Joaquín ya no vive, pero veo otro hombre en casa, y es que Ana se ha vuelto a casar. Su marido tiene un empleo en el templo relacionado con las ofrendas de animales. La comida, panecillos y peces, Ana se la envía en un saco de cuero dividido en varios compartimentos a donde esté con los rebaños. En la casa hay una chica bastante crecida, de unos 7 años, que echa una mano a María y a la que ésta enseña. Me parece que tal vez sea una hijita de María Cleofás, también se llama María. José no está en Nazaret pero tiene que venir pronto, está en el camino de regreso de Jerusalén a donde ha llevado una ofrenda de ganado. Vi a la Santísima Virgen en casa, tenía ya el vientre alto y estaba sentada en una sala trabajando con otras mujeres, preparaban enseres y cobertores para cuando María dé a luz. Ana tenía una posición muy desahogada y era propietaria de rebaños y pastos. Equipó ricamente a la Santísima Virgen con todo lo de costumbre en su estado. Como creía que María daría a luz en su casa y que todos los parientes la visitarían allí, preparó todo de lo más caro para el nacimiento del niño de la promesa y especialmente hermosas mantas y bonitas alfombras. Yo había visto ya una manta de estas en casa de Isabel con ocasión del nacimiento de Juan, estaba pespunteada con símbolos y frases, he visto hilos de oro y plata entretejidos.
En el centro tenía cosida una especie de envoltura donde la recién parida podía embutirse de manera que, cuando sujetaba las distintas piezas en torno a ella con lazos y botones, quedaba acomodada como en un barquito, como un bebé en su saco. Cuando las amigas la visitaban podía incorporarse cómodamente entre cojines, mientras las amigas se sentaban en el borde de la alfombra. Aquí en casa de Ana también preparaban colchas de estas, además de muchos pañales y fajas para el niño. Incluso vi que aquí y allá habían cosido hilos de plata y de oro. No todas las colchas y enseres eran para uso propio, sino que muchas eran para regalar a los pobres, en los que se pensaba siempre en estos alegres acontecimientos. Vi a la Santísima Virgen y otras mujeres sentadas en el suelo en torno a un gran cofre. Con dos palillos que tenían arrollados hilos de colores, cosían o bordaban una gran manta de estas que reposaba en el cofre en medio de ellas. La madre Ana estaba muy atareada, iba y venía con lana, la repartía y decía a las chicas lo que tenían que hacer. Aviso a José para que vaya a Belén con María. Lunes, 12 de noviembre. José llegará hoy a Nazaret. Ha estado en Jerusalén, a donde ha llevado ganado para la ofrenda, y lo ha instalado en el pequeño albergue que está a un cuarto de hora de Jerusalén en dirección a Belén. Una pareja de ancianos sin hijos tiene allí una casa que sirve de albergue para gente tranquila y de confianza. Desde allí José fue a Belén, pero no visitó a sus parientes, solamente quería informarse del censo y el tributo, pues cada uno tenía que ir a su lugar de nacimiento. Pero no se hizo inscribir todavía pues tenía el propósito de ir con María de Nazaret al templo de Jerusalén cuando pasaran los días de su purificación, y luego a Belén para establecerse allí. Ahora no sé exactamente qué ventajas le veía a esto, pero José no estaba a gusto en Nazaret, por eso vio la oportunidad en Belén y anduvo informándose sobre piedra y madera de construcción, pues tenía idea de hacerse allí una casa. En cuanto se informó, volvió al albergue de Jerusalén, llevó su ofrenda al templo y se apresuró a volver a casa. Hoy, cuando iba por el campo de Kimki-Ginim, a unas 6 horas de Nazaret, a eso de la medianoche, se le apareció un ángel que le avisó que fuera enseguida a Belén con María, pues el niño debía nacer allí. Le especificó todo lo que tenía que llevar consigo para el caso, le concretó que llevase pocas cosas y sencillas, y en particular, que no llevase ninguna manta bordada. Además del burro que montaría María debería llevar una burrita de 1 año que todavía no hubiese parido, y la debía dejar suelta, para seguir siempre el camino que tomara la burrita. Hoy al anochecer, Ana y la Santísima Virgen fueron a Nazaret, pues sabían que llegaría José, sin embargo no parecían saber que María tuviera que viajar a Belén desde casa de Ana. Creían que María traería al mundo a su niñito en su casa de Nazaret, pues vi que, empacadas en bolsas, las llevaron allí varios enseres que habían preparado. Entre otras cosas, vi varias envolturas de tela azul con capucha que creo eran para meter al bebé. José también llegó a Nazaret al anochecer. Nazaret. José anuncia a María la orden del ángel. Martes 13 de noviembre. Hoy vi a la Santísima Virgen con su madre Ana en la casa de Nazaret donde José las reveló lo que le habían anunciado la noche anterior. Ellas se volvieron enseguida a casa de Ana a equiparse para salir rápidamente de viaje. A Ana, este viaje la preocupaba. La Santísima Virgen ya sabía que su niño tenía que nacer en Belén pero se había callado por humildad, lo sabía por los escritos de los profetas sobre el nacimiento del Mesías que guardaba en su armarito de Nazaret. Los había recibido de sus maestras del templo y aquellas santas mujeres la habían instruido en ellos, los leía a menudo y rogaba que se cumplieran. Su oración constante clamaba anhelante por el advenimiento del Mesías, siempre rogaba de antemano por la bienaventurada que daría a luz al niño santo, y en su humildad únicamente pretendía poderla servir como su criada más pobre y nunca pensó que pudiera ser ella misma. Por eso ahora sabía por aquellas citas de los profetas que el Salvador nacería en Belén. Aceptó de muy buena gana la voluntad de Dios y se puso de viaje, muy penoso para ella en aquella estación del año pues muchas veces ya se sentía frío en los valles de las montañas. Hoy al anochecer vi que José y la Santísima Virgen, acompañados de Ana, María Cleofás y algunos criados, salieron de casa de Ana para emprender el viaje. María iba sentada en el asno a la amazona, en una cómoda silla, y José guiaba al burro, que también cargaba el equipaje. Llevaban también un segundo asno, que era en el que se volvería Ana. Cuando salieron de viaje, el marido de Ana estaba en el campo. Campo de Guinim. En los pastos de Ana dan una borriquilla a los viajeros. Ana y María Cleofás se vuelven. La Sagrada Familia para en una finca de Lázaro cerca de la ciudad de Ginim. El administrador intima con ellos. Miércoles 14 de noviembre. Hoy por la mañana vi a los santos viajeros en una campiña llamada de Ginim, a 6 horas de Nazaret, donde antes de ayer se apareció el ángel a San José. Ana Catalina dijo: este campo de Ginim, de varias horas de largo, tiene forma de pera.
Hay otro campo llamado Gimi más cerca de Nazaret, en una aldea de pastores que está muy alta, Gimi o Vinci, donde Jesús estuvo enseñando a los pastores del 7 al 9 de septiembre anteriores a su bautismo. Los leprosos se habían escondido en sus casas. También curó allí a la posadera con hidropesía y los fariseos le insultaron. Por el otro lado, al suroeste de Nazaret y todavía más lejos, al lado de allá del arroyo Quisón, hay un poblado de leprosos, cabañas ruinosas en torno a un estanque que forma allí un afluente del Quisón. Jesús estuvo curando allí el 30 de septiembre anterior al bautismo. El campo de Guinín por el que la Sagrada Familia ha viajado hoy está separado del otro campo de Gimi por un arroyuelo o una rambla seca. Los nombres son tan parecidos que puedo haberlos trastocado fácilmente. Ana tenía allí una dehesa a donde los criados fueron a buscar la borriquilla de un año que iba a llevar José. La burrita corría unas veces delante de la comitiva y otras detrás. Allí, Ana y María Cleofás se despidieron conmovedoramente de los santos viajeros y se volvieron a casa con los criados. La Sagrada Familia siguió su camino subiendo al monte Gilboa. Seguían a la borriquilla, que siempre se colaba por atajos solitarios, y no atravesaron ningún pueblo. Los vi entrar en una finca de Lázaro que está puesta en una altura, no lejos de la ciudad de Guinim, hacia la parte de Samaria 1. El encargado los acogió amistosamente pues los conocía de otro viaje, su familia era íntima de Lázaro. Había allí avenidas y hermosos frutales, la casa estaba tan alta que desde la azotea se divisaba un panorama muy amplio. Lázaro la había heredado de su padre y Jesús se alojó allí muchas veces durante su predicación y estuvo enseñando en aquella comarca. El encargado y su mujer charlaron amistosamente con la Santísima Virgen y se asombraron de que hubiera querido emprender un viaje tan largo en su estado cuando hubiera podido tenerlo todo tan a gusto en casa de Ana, su madre. Viaje nocturno. Descanso en el terebinto de Abraham. María tiene frío. Vanas esperanzas de José, como muestra el camino la borriquilla. Noche del jueves 15 al viernes 16 de noviembre. Unas horas más allá del lugar anterior, la Sagrada Familia pasó de noche por un frío valle camino de una montaña. Era como si hubiera caído escarcha, se veía que la Santísima Virgen tenía frío y dijo a San José: «Tenemos que descansar, no puedo seguir más». Apenas dijo esto, la borriquilla que los acompañaba se paró debajo de un gran terebinto añoso que había por allí, cerca del cual había una fuente. Se detuvieron al pie del árbol, José extendió unas mantas para que se sentara la Santísima Virgen, la ayudó a bajar del asno y ella se sentó apoyada en el árbol, en cuyas ramas José colgó el farol que llevaba consigo, tal como he visto hacer muchas veces en este país a la gente que viaja de noche. La Santísima Virgen rogó fervientemente a Dios que no la permitiese sufrir daño por el frío. Entonces de repente la traspasó un calor tan intenso que tendió sus manos a José para que calentase las suyas. Aquí se repusieron un poco con panecillos y frutas que llevaban y bebieron agua de la fuente cercana, mezclada con bálsamo que José llevaba en una jarrita. José estuvo dando mucho consuelo a la Santísima Virgen. Es tan bueno, le duele tanto que el viaje sea tan penoso. Cuando María se quejó de frío, la habló del buen alojamiento que esperaba encontrar para ella en Belén. Sabía de una casa de gente muy buena donde encontrarían un sitio cómodo por poco dinero. Más valía pagar algo que no tener donde alojarse. En general, alabó Belén y la consoló cuanto pudo. A mí esto me inquietaba porque sabía lo distintas que serían las cosas. También fueron así para aquel santo las esperanzas humanas. Hasta ese momento, en su viaje habían pasado 2 riachuelos, uno de ellos por una pasarela que estaba alta, los 2 burros los vadearon ambos. La borriquilla que corría suelta correteaba en torno a los viajeros de una forma extraña, por caminos cerrados o entre montañas, donde no podían equivocarse, corría unas veces delante y otras detrás, pero donde el camino se dividía, siempre reaparecía y tiraba por el camino justo, y donde tenían que descansar se quedaba quieta como aquí en el terebinto. Ya no sé si pasaron la noche bajo el árbol o si aún tuvieron que llegar a otro albergue. Este terebinto era un árbol sagrado y muy viejo del bosque de Moré cerca de Siquem. Cuando Abraham vino a la tierra de Canaán, tuvo aquí una aparición del Señor que le prometió esta tierra para sus descendientes, y Abraham erigió un altar debajo del terebinto. Antes de que Jacob fuera a Betel a ofrendar al Señor, enterró al pie del terebinto los ídolos de Labán y las joyas que llevaba consigo su familia. Josué instaló bajo el terebinto el tabernáculo donde estuvo el arca de la alianza y mandó al pueblo reunido en torno al árbol que renunciase a sus ídolos. También aquí los siquemitas saludaron por rey a Abimelech, hijo de Gedeón. Rechazados en un cortijo, se alojan en un cobertizo abierto 2 horas al sur del terebinto. La mujer del labrador les trae comida. Después de 1 hora monte arriba llegan a pasar el sabbat a un gran albergue. Se alojan en un cobertizo y José celebra el sabbat, viernes 16 de noviembre.
Oí que la Sagrada Familia llegó a una gran casa de labor, a unas 2 horas al sur del árbol. El ama estaba ausente y el hombre rechazó a San José diciéndole que siguiera más allá. Cuando siguieron otro trecho más, encontraron que la borriquilla corría a una cabaña de pastores vacía, a la que se dirigieron. Algunos pastores que estaban ocupados desbrozando estuvieron muy cordiales con ellos y les dieron paja y atillos de juncos y leña menuda para encender la lumbre. Los pastores fueron también a la casa donde los habían rechazado y contaron a la señora de la casa, que ya había vuelto, lo bueno y cariñoso que era San José y lo bonita y maravillosamente santa que era su mujer. Así que la mujer regañó al marido por haber rechazado a tan buena gente y se fue enseguida a donde había parado la Sagrada Familia, entró tímidamente y regresó enseguida a su casa a traerles algo de comer. El sitio donde estaban ahora era la ladera septentrional de un monte que está poco más o menos entre Cebez y Samaria. Cerca de aquí, a oriente y más allá del Jordán, está Sucoth, y algo más al sur y también del lado de allá está Ainón, y de este lado, Salim. Desde aquí puede ver a Nazaret sus buenas 12 horas. Al cabo de un rato llegó la mujer con 2 niños y algunas provisiones a donde estaba la Sagrada Familia. Estaba conmovida y se disculpó amistosamente, y después que tomaron un bocado y descansaron, llegó también el marido a pedir perdón a José por haberle rechazado. También le aconsejó que siguieran una hora más monte arriba para llegar a un buen albergue antes que empezase el sabbat, y donde podrían pasarlo. Entonces se pusieron en marcha y después que hicieron como una hora más de camino cuesta arriba, llegaron a un albergue con bastante buen aspecto consistente en varios edificios y un jardín de recreo rodeado de árboles, así como matas de bálsamo en espalderas. Este albergue todavía estaba en la ladera norte. La Virgen se apeó, José llevaba el burro. Se acercaron a la casa y cuando asomó el patrón, José le pidió posada, pero aquel se excusó porque tenía la casa llena de gente. También salió la posadera y cuando la Santísima Virgen se la acercó y la pidió alojamiento tan humilde y entrañablemente, la mujer quedó sobrecogida de emoción y el posadero tampoco pudo oponerse. Les hizo un sitio cómodo en una cabaña cercana e instaló al burro en un establo. La borriquilla no estaba aquí sino que corría libremente por aquellos parajes, siempre estaba ausente a menos que tuviera que señalar el camino. José preparó allí su lámpara del sabbat y allí estuvieron rezando el sabbat la Santísima Virgen y él, devotos y conmovedores, comieron también unos bocados y luego descansaron sobre los colchones extendidos. La Santísima Virgen enseña a los niños del posadero. José va con él a pasear. Sábado 17 de noviembre. La Sagrada Familia ha permanecido aquí todo el día de hoy rezando juntos. Vi que la señora de la casa y sus 3 niños estaban con la Santísima Virgen, y que también vino a visitarla la mujer del posadero anterior con sus 2 hijos. Se sentaron juntas con toda confianza, muy impresionadas por el pudor y la sabiduría de María, a la que escuchaban con mucha emoción mientras charlaba con los niños y los enseñaba. Los niños tenían rollos de pergamino y María se los hacía leer, hablaba con ellos tan cariñosamente sobre lo que leían que los niños no podían apartar sus ojos de ella. Era muy dulce verlo, y más aún oírlo. Después de mediodía, José y el posadero se dieron una vuelta por aquellos contornos, contemplaron los campos y los huertos y conversaban piadosamente, tal como siempre veo hacer en sabbat a la gente piadosa del país. La siguiente noche también se quedaron aquí. PROSIGUEN viaje al sureste. Ojeada al templo de Garizim. Llegan al anochecer a una gran casa de pastores a 1 hora al sureste de Siquem. Lo que Jesús hará aquí en el futuro, domingo, 18 de noviembre. Las buenas gentes de este albergue se habían encariñado extraordinariamente con la Santísima Virgen y sentían tierna compasión por su estado. La pidieron afectuosamente que se quedara a esperar aquí el alumbramiento, la enseñaron también la cómoda habitación donde querían instalarla. La señora de la casa la ofreció de corazón todo su cariño y sus cuidados. Sin embargo, José y María reemprendieron temprano su viaje por la ladera suroriental del monte y penetraron en un valle de montaña. Cada vez se alejaban más de Samaria, a donde parecía llevarlos su camino anterior. A medida que se alejaban podían ver en la terraza del templo del monte Garizim, que se ve desde muy lejos, muchas figuras de leones y de otros animales cuya blancura centelleaba al sol. Luego los vi viajar unas 6 horas más y a eso del anochecer, a cosa de 1 hora entre mediodía y poniente de Siquem, llegaron a una casa de campo de pastores donde los acogieron bien. El hombre de la casa era guarda de los campos y huertos de frutales pertenecientes a una ciudad cercana. La casa estaba en la ladera y no en la llanura. Todo era aquí mejor y más fértil que en las comarcas por donde habían viajado hasta entonces, pues esta era solana, lo que en la tierra prometida y en esta estación es una diferencia significativa. Desde aquí hasta Belén había muchas viviendas de pastores parecidas, dispersas por los valles.
Esta gente de aquí era de los pastores cuyas hijas se casaron con unos criados de los Reyes Magos que se quedaron en la tierra prometida. De uno de estos enlaces nació un chico al que nuestro Señor curó a instancias de la Santísima Virgen el 31 de julio, día 7 de abril de su segundo año de predicación, después de hablar con la samaritana. En su viaje a Arabia tras la resurrección de Lázaro, Jesús lo tomó de compañero junto con otros dos jóvenes, y más adelante se convirtió en uno de los discípulos. Jesús se paró allí muchas veces a enseñar y aquí en la casa había niños que José bendijo antes de salir. Sobre la forma de viajar. Prosiguen viaje. Rechazados groseramente por un labrador 6 horas más al sur, descansan en un cobertizo abierto. El camino hasta aquí. Lunes 19 de noviembre. Oh, los vi más veces por camino llano. La Santísima Virgen a veces va andando y a menudo descansan en sitios cómodos y toman algo. Llevan panecillos y una bebida que refresca y tonifica al mismo tiempo, que llevan en una jarrita muy adornada que tiene 2 asas y que brilla como si fuera un mineral parduzco. Es bálsamo que mezclan con el agua. Muchas veces recogen las bayas y frutos que todavía cuelgan de los árboles y arbustos en algunos sitios muy soleados. La silla encima del burro donde va montada María tenía a derecha e izquierda soportes para descansar los pies, que María llevaba ocultos de modo que no iban colgando como entre nosotros, cuando se viaja por el campo. El movimiento es sumamente tranquilo y decoroso. La Santísima Virgen se sienta alternativamente a derecha o izquierda de la montura. Lo primero que hacía José en cada parada y en cada alojamiento era prepararle un asiento cómodo y un sitio para que descansase. Él se lavaba los pies a menudo, y María también, por lo demás, se lavaban con mucha frecuencia. Ya estaba oscuro cuando llegaron a una casa aislada. José llamó a la puerta y pidió alojamiento, pero el hombre de la casa no le quiso abrir, y cuando José le hizo presente el estado de María, que no podía seguir más, y que él no pedía albergue gratis, aquel hombre duro replicó indignado que esto no era una posada, ni quería que le molestaran ni sufría que le aporreasen la puerta, y que siguiera su camino. Aquel hombre implacable ni siquiera abrió la puerta, sino que le gritó sus duras palabras a través de la puerta cerrada. Así que María y José siguieron su camino un corto trecho y se recogieron en un cobertizo donde encontraron a la borriquilla. José encendió el farol y, con ayuda de la Santísima Virgen, la preparó un lecho. También metió dentro al borrico, para el que encontró pienso y paja. Rezaron, tomaron un bocado y durmieron unas horas. Desde el último alojamiento hasta aquí debe haber 6 horas de camino, estaban a 26 horas de Nazaret y a 10 de Jerusalén. Hasta el momento no habían viajado por ninguna gran carretera, pero habían atravesado varias de las rutas comerciales que van del Jordán a Samaria y que desembocan en los caminos militares de Siria a Egipto. Los caminos laterales por los que van son muy estrechos y, sobre todo en montaña, son tan angostos que para ir por ellos sin tropiezo hay que ser muy experto, pero los burros van por ellos con gran seguridad. Aquí apenas hay albergues. Frontera de Samaria y Judea. La higuera sin fruto al noreste de Betania. Albergue donde el posadero los increpa pero la mujer los admite. Se alojan con ricos labradores, acogida tibia. Jesús visitó estas casas después de su bautismo. Dirección del camino, ¿por qué paran tantas veces? Martes, 20 de noviembre. Dejaron el alojamiento antes de amanecer, ahora el camino volvía a subir un poco. Me parece que rozaron el camino que lleva de Gabara a Jerusalén, y que por allí estaba la frontera entre Samaria y Judea. Los volvieron a rechazar groseramente en otra casa. En esto pasó que cuando estaban aún varias horas al noreste de Betania, María imploró insistentemente parar a tomar algo, y entonces José se apartó una media hora del camino y la llevó donde sabía que había una hermosa higuera que siempre estaba llena de higos. El árbol estaba rodeado de bancos. José lo conocía de un viaje anterior, pero cuando llegaron, el arbolito no tenía fruta, lo que les afligió mucho. Creo recordar confusamente que más tarde algo le pasó con Jesús a este árbol. Estaba verde pero no tenía fruta y me parece que el Señor la maldijo en un viaje, huyendo de Jerusalén, y se secó 2. En esto se acercaron a una casa donde el hombre al principio estuvo muy grosero con José, que humildemente le pedía alojamiento. Alumbró la cara a la Santísima Virgen e increpó a José, para dar tumbos con una mujer tan joven, muy celoso tenía que estar. Pero luego vino el ama de casa, se apiadó de la Santísima Virgen y les asignó con todo cariño un sitio en un edificio contiguo y también les llevó panecillos para que repusieran fuerzas. El marido también se arrepintió de su grosería y después estuvo muy cariñoso con los santos viajeros. De allí fueron a una tercera casa habitada por gente joven, en la que vi a un anciano que vagabundeaba apoyado en un bastón. Allí los acogieron pasablemente pero no especialmente bien, ni se preocuparon mucho de ellos. Estos no eran simples pastores, sino labradores ricos de aquel país, liados con el mundo, el comercio y cosas parecidas.
Después de su bautismo el 1 de Tisri, 20 de octubre, Jesús visitó una de estas casas y encontró adornado para oratorio el lugar donde habían reposado sus padres. No sé exactamente si era la casa donde al principio el marido increpó a San José. Recuerdo confusamente que esta gente lo arregló así justo después de los milagros que pasaron en el nacimiento. Hacia el final del camino, José hizo muchas paradas, pues el viaje se le hacía cada vez más penoso a la Santísima Virgen. Siguieron el camino por el que se metía la borriquilla, con lo que rodearon Jerusalén por oriente, fue un rodeo de día y medio por lo menos. El padre de José había tenido prados por aquí, y José conocía muy bien estos parajes. Si hubieran ido hacia el sur cortando el desierto por detrás de Betania, seguro que hubieran llegado a Belén en 6 horas, pero ese camino era montuoso y en esta época del año muy incómodo, así que siguieron a la borriquilla por los valles, acercándose cada vez más al Jordán. Alojamiento en una gran casa de pastores entre Jericó y Belén. El amo de la casa los recibe amistosamente, la dueña está trastornada y no se deja ver. Jesús la cura 30 años después. Miércoles, 21 de noviembre. Hoy vi que los santos viajeros se alojaron a pleno día en una casa grande de pastores que debía estar a unas 3 horas del sitio donde más adelante bautizó Juan en el Jordán, a unas 7 horas de Belén. Era la misma casa en la que 30 años después Jesús pernoctó el 11 de octubre, antes de su primera mañana tras el bautismo de Juan. Al lado de la casa había un granero separado, donde guardaban los aperos de labranza y de los pastores. En el patio había una fuente rodeada de baños que recibían agua de los caños que venían de la fuente. El dueño de la casa debía tener muchos campos porque había allí mucho ajetreo y muchos criados que iban, venían y comían aquí. El hombre de la casa recibió a los viajeros muy amistosamente, pues era muy servicial. Los llevaron a un sitio cómodo y se ocuparon bien del asno, hizo que un criado lavara los pies a José junto a la fuente y que le pusiera otros vestidos hasta que le quitara el polvo y planchara los de José. Una criada prestó los mismos servicios a la Santísima Virgen. Allí comieron y durmieron. El ama de casa estaba un poco trastornada, vivía apartada y se mantenía distante, pero atisbaba a hurtadillas a los viajeros, y como era joven y vanidosa se enfadó a causa de la belleza de la Santísima Virgen, a lo que se añadía el temor de que la Santísima Virgen le hablara de quedarse a dar a luz aquí, así que displicentemente, no compareció. Esta fue la misma mujer que Jesús encontró allí, ciega y encorvada, 30 años después, el 11 de octubre después de su bautismo, y a la que curó tras recordarle su falta de hospitalidad y su petulancia. En la casa también había niños. La Sagrada Familia pasó la noche aquí. Último alojamiento antes de Belén en un lugar donde José tiene parientes. En el albergue hay un funeral. Bien acogidos. Jueves 22 de noviembre. Hoy a eso de mediodía vi que la Sagrada Familia ha reanudado su viaje desde el alojamiento de ayer, y que algunos moradores de la casa los han acompañado un trecho del camino. Tras un corto viaje de unas 2 horas hacia poniente, llegaron a un lugar donde a ambos lados de una gran carretera había 2 filas de casas no muy juntas, con jardines y patios delanteros. José tenía parientes que vivían aquí, hijos del segundo matrimonio de un padrastro o madrastra, la casa estaba bien y tenía muy buen aspecto. Sin embargo ellos atravesaron todo el lugar y luego fueron media hora hacia la derecha en dirección a Jerusalén, a un gran albergue en cuyo patio había un surtidor con muchos caños. Se había congregado mucha gente porque se estaba celebrando un funeral. El interior de la casa, en cuyo centro estaba el hogar con su campana de humos, lo habían convertido en gran salón al retirar los tabiques de madera bajos y móviles que normalmente separaban varios cuartos cerrados. Detrás del hogar colgaban colchas negras, y delante había una especie de envoltorio negro parecido a un féretro, en torno al cual rezaban congregados muchos hombres con largos trajes negros y otros blancos más cortos encima. Algunos llevaban colgando del brazo manípulos, cintas anchas de carácter litúrgico, con flecos. En otra sala, las mujeres, todas envueltas en velos hasta el suelo, estaban sentadas en cofres bajos, se condolían y plañían. La gente del albergue, que estaba ocupada con el duelo, solo los recibieron de lejos, pero la servidumbre de la casa los recibió muy cariñosamente y les dispensó toda clase de atenciones. Prepararon para ellos un cuarto aparte dejando caer las esteras que estaban arrolladas arriba, para que se encontraran como en una tienda de campaña. En esta casa estaban apoyados en la pared muchos lechos enrollados y podían formarse muchas celdas separándolas con esteras. Más adelante vi que los del albergue visitaron a la Sagrada Familia y conversaron muy cordialmente con ellos, ya no llevaban los sobretodos blancos sobre los trajes negros. Después que José y María se refrescaron y tomaron un poco de comida, rezaron juntos y se entregaron al reposo. Último tramo hasta Belén. Buena voluntad de la gente del albergue. Vanas esperanzas de José acerca de Belén. Viernes, 23 de noviembre.
José y María salieron de aquí para Belén hoy a eso de mediodía, todavía les quedaban 3 horas de camino. El ama de casa les rogó que se quedaran, pues el parto de María parecía cuestión de horas. Pero María, con el velo echado, respondió que todavía faltaban 36 horas, no estoy segura si dijo 38. La mujer los hubiera retenido con mucho gusto, pero no en su misma casa sino en otro edificio. Al partir, José habló con el posadero de los burros de este y los alabó mucho y dijo que él también llevaba consigo una borriquilla para empeñarla en caso de necesidad. Como los del albergue insistían en la dificultad de encontrar alojamiento en Belén, José les dijo que allí tenía amigos que seguramente los acogerían bien. Me dolía que hablara con tanta seguridad de buena acogida, por el camino volvió a hablar de ello con María, y es que se ve que la gente muy santa también puede equivocarse. Belén, llegada de la Sagrada Familia. El censo romano en la casa paterna de José. José censado, sobre el tributo que se pagaba en 3 plazos. Viernes 23 de noviembre. El camino desde el último albergue a Belén debe llevar unas 3 horas. Rodearon a Belén por el norte y se acercaron a la ciudad desde poniente. Hicieron alto debajo de un árbol a la vera del camino, María bajó del asno y se arregló la ropa. Luego José fue con ella a un gran edificio rodeado de jardines y de otros edificios menores que estaba a unos minutos de Belén. Delante tenía árboles y alrededor acampaba mucha gente y había muchas tiendas. Era la vieja casa solariega de David y antigua casa del padre de José, todavía vivían en ella parientes o conocidos de José pero estuvieron muy distantes con él, como si no lo conocieran. Ahora está aquí la casa de recaudación del tesoro romano. Llevando el asno del ronzal, José fue enseguida a la casa con la Santísima Virgen, pues todo recién llegado tenía que inscribirse en ella y recibir una cédula sin la cual no se le permitía estar en Belén. Después de varias pausas, la narradora, que estaba en contemplación, dijo lo siguiente. La borriquilla que andaba suelta no se fue con ellos, sino que correteaba al sur de la ciudad, donde el valle está llano. José ha entrado en la casa. María está en un casita junto al patio con unas mujeres muy acogedoras que la dan de comer. Son mujeres que cocinan para la tropa. Los soldados son romanos. Tienen esas correas colgando alrededor de las caderas. Aquí hace un tiempo agradable, nada de frío. El sol brilla sobre los montes que hay entre Jerusalén y Betania, que desde aquí se ven muy bonitas. José está en una sala grande que no está en la planta baja. Le preguntan quién es y lo buscan en un largo rollo de los muchos que cuelgan de las paredes. Lo desenrollan y leen en voz alta su estirpe, así como el linaje de María. José parecía no saber que María procediera en línea tan directa de David a través de Joaquín, pues José mismo procede de un vástago anterior de David. El hombre le pregunta: ¿Dónde tienes a tu mujer? A causa de muchos desórdenes de todo género, hace 7 años que no censaban como es debido a la gente de este país. Veo los números V y 2 que hacen 7, hizo estos números con los dedos. El tributo ya está en curso desde hace un par de meses. En estos 7 años algo se ha pagado aquí y allá, pero nada en serio. La gente todavía tendrá que pagar 2 veces más, y algunos se quedarán aquí 3 meses. José llegaba un poco retrasado al impuesto pero le trataron amistosamente. Hoy todavía no ha pagado, pero le preguntaron sus medios de fortuna y explicó que no tenía terrenos, y que vivía de su oficio y de la ayuda de su suegra. En varias salas de la casa hay un montón de escribanos y funcionarios importantes. Arriba están los romanos y también muchos soldados. Hay fariseos y saduceos, sacerdotes, ancianos y toda clase de escribanos y funcionarios de esos, tanto por parte romana como judía. En Jerusalén no hay una comisión de estas, pero sí en muchos otros lugares del país, como Magdalún junto al mar de Galilea, donde tiene que ir a pagar la gente de Galilea y también gente de Sidón, según creo, algunos a causa de sus negocios mercantiles. Únicamente tienen que ir a su lugar de nacimiento los que no están avecindados o no se pueden estimar sus bienes raíces. El impuesto tiene que pagarse en 3 partes de ahora en 3 meses, y cada pago tiene distinto destino. Del primer pago participan César Augusto, el rey Herodes y otro rey más que vive cerca de Egipto, que hizo algo en la guerra y tiene cierto derecho arriba, en una comarca del país, por cuya causa tienen que darle algo. El segundo pago se destina a la construcción del templo, algo así como si se estuviera pagando una deuda que tuviera contraída. El tercer pago debería ser para los pobres y las viudas que no han recibido nada desde hace mucho tiempo, pero les llega muy poco, igual que hoy día. Los motivos que se exponen son justos, pero el dinero se queda en las manos de los grandes. El griterío y los aspavientos eran horribles, talmente como si fuera, Ico. Brentano no recoge la primera parte de esta palabra, tal vez, diabol, Ico. A José le despidieron arriba, y cuando bajó, en un pasillo llamaron también a la Santísima Virgen ante el escribano,
pero no la leyeron nada en voz alta. También le dijeron a José que no hubiera sido necesario que trajera a su mujer consigo, y parecieron chancearse a causa de la juventud de María. José se avergonzó delante de María, pues temía que pensara que no le respetaban en su pueblo natal. José busca alojamiento en Belén. María se sienta y espera bajo un árbol. Van a la cueva del pesebre que está fuera de Belén. Entonces fueron a Belén, que está bastante desparramado, y a donde se entra pasando murallas derrumbadas por una puerta también derruida. María se quedó con el burro justo al principio de la calle y José fue a buscar alojamiento ya en las primeras casas pero sin éxito porque había muchos forasteros en Belén y todo era correr de aquí para allá. José regresó y le dijo a María que aquí no encontraba albergue, que si le parecía bien podrían entrar un poco más en la ciudad. José iba delante con el burro del ronzal, y la Santísima Virgen le seguía junto a este. Cuando llegaron a la entrada de otra calle, María volvió a quedarse con el animal mientras José buscaba una vez más alojamiento de casa en casa, pero fue en vano y otra vez volvió atribulado. Esto se repitió varias veces, y muchas veces la Santísima Virgen tuvo que esperar mucho tiempo. Belén estaba lleno de gente por todas partes y en todas partes rechazaban a José. Entonces dijo a María que irían a otra parte de Belén, donde seguro que encontrarían alojamiento. Deshicieron un trecho del camino que habían traído y luego torcieron al sur. Iban con toda timidez por una calle que más parecía un camino rural, pues las casas estaban construidas en colinas un poco apartadas. También aquí la búsqueda fue en vano. Al otro lado de Belén, donde las casas ya estaban dispersas, llegaron a una plaza despejada en una hondonada que era como un campo, estaba un poco solitaria. Había allí una especie de cobertizo, y no lejos de él un árbol grande y extenso que daba sombra igual que un gran tilo. Tenía el tronco liso y sus ramas se extendían alrededor como una techumbre. José llevó a la Santísima Virgen a este árbol y la preparó debajo de él con los fardos de viaje un cómodo asiento junto al tronco para que pudiera descansar mientras él seguía buscando alojamiento por las casas del contorno. El burro estaba de pie con la cabeza vuelta al árbol. Al principio María estaba de pie, apoyada en el árbol, su amplio vestido de lana blanca no tenía ceñidor y la colgaba suelto en amplios pliegues. Cubría su cabeza con un velo blanco. Mucha gente pasaba por delante, la miraba y no sabía que el Salvador estaba muy cerca. La Santísima Virgen era muy paciente, muy humilde y estaba muy llena de esperanza pero tuvo que esperar mucho tiempo, y se sentó en la manta con las piernas cruzadas. Así sentada, tenía la cabeza gacha y las manos sobre el pecho. José volvió afligido a su lado, no había encontrado alojamiento. Los amigos de los que había hablado a la Santísima Virgen casi no querían ni reconocerle. José lloraba y María lo consoló. Volvió a buscar de casa en casa pero en todas partes aún lo rechazaban más cuando alegaba el próximo parto de su mujer como motivo principal de sus ruegos. El paraje era solitario pero al final se quedaron allí unos transeúntes que la miraban desde lejos con curiosidad, tal como suele hacerse cuando se ve a alguien parado mucho rato en la oscuridad. Me parece que algunos incluso les hablaron y les preguntaron quiénes eran. Finalmente regresó José, tan afligido que venía temblando. Dijo que todo había sido en vano, pero que él sabía un sitio cerca de la ciudad donde podrían quedarse, que era de unos pastores que muchas veces solían instalarse allí cuando traían ganado a la ciudad, en cualquier caso allí encontrarían techo. Él lo conocía desde su juventud, pues cuando sus hermanos le atormentaban se retiraba a rezar allí a esconderse de ellos. Si acaso vinieran los pastores se arreglaría fácilmente con ellos, pero no iban mucho por allí en esta época del año. En cuanto la Santísima Virgen descansara, quería ir a dar un vistazo. Entonces salieron de Belén por su parte oriental, por un sendero solitario que doblaba a la izquierda. El camino era como cuando se va a lo largo de las murallas en ruinas, tapias y fosos de una ciudad pequeña. Al principio el camino subía un poco, luego bajaron una colina y llegaron a una loma o muralla antigua a unos minutos a oriente de Belén. La loma tenía delante un sitio agradable con distintos árboles, coníferas, cedros o terebintos, y otros árboles no tenían hojas, como entre nosotros el boj. El paraje era de esos que hay al final de las murallas en ruinas de una pequeña ciudad. A fin de no estar interrumpiendo la narración más adelante, se describirán ahora en la medida de lo posible el entorno de esta colina y la disposición interior de la cueva del pesebre según los datos que Ana Catalina dio en varias ocasiones. Descripción de la cueva del pesebre y de su entorno. El abrigo donde José buscó albergue a la Santísima Virgen se encontraba junto a otras simas y cuevas en el extremo meridional de aquella colina en torno a la cual tuerce el camino del Valle de los Pastores. Entrando desde el lado de poniente, la puerta de la cueva llevaba por un estrecho pasadizo a un ensanchamiento medio redondo, medio triangular, que está a oriente dentro de la colina.
La cueva era de roca natural, y solo tiene un rústico muro que la completa un poco por su parte meridional, por donde pasa junto a ella el camino al Valle de los Pastores. Por este lado de mediodía había otra entrada a la cueva que normalmente estaba cerrada, pero que José volvió a poner en uso. Saliendo por esta puerta y volviéndose a la izquierda se encontraba la ancha entrada a una bóveda estrecha e incómoda que se internaba bajo la cueva del pesebre. Desde la entrada normal de la cueva, que es la que mira a poniente, solo podían verse algunos tejados y torres de Belén. Si uno tuerce a la derecha saliendo por esta puerta, se llega a la entrada de una cueva oscura que está más abajo, donde una vez estuvo escondida la Santísima Virgen. Delante de la entrada oriental, sí, debe ser errata por occidental, había un porche ligero de cañizo sostenido por postes que se extendía junto a la parte meridional de la cueva y por encima de la entrada que hay allí, para poder estar a la sombra delante de la cueva. En su lado meridional, la cueva tiene 3 lumbreras y respiraderos, revestidos de muro y enrejados, y en el techo de roca que, cubierto de césped, forma el final de la loma en la que está situada Belén, había otra abertura parecida. Según las reiteradas descripciones de la narradora, el interior de la cueva tenía aproximadamente la siguiente disposición: entrando por su parte occidental por una puerta ligera de zarzo, se llegaba a un pasadizo de regular anchura que terminaba en una bóveda irregular medio redonda, medio esquinada, que se ensanchaba especialmente por su parte sur, de modo que el plano de conjunto de la cueva podía compararse a una cabeza que descansara sobre su cuello. Si se entraba por el cuello de la cueva, que no era tan alto, la gruta era más alta y estaba abovedada en forma de caverna por la naturaleza y se podía estar de pie. El suelo iba bajando gradualmente en escalones. Todo alrededor de las paredes, el suelo estaba más alto y circundado por un banco bajo de piedra de anchura variable. Allí donde las paredes de la cueva eran naturales, eran agradables y limpias aunque no fueran lisas y para mí tenían algo acogedor que me gustaba más que los rústicos y vastos añadidos de mampostería, como por ejemplo la parte superior de la pared meridional de la entrada, donde habían hecho 3 respiraderos o lumbreras y, si mal no recuerdo, donde también he visto 3 agujeros inclinados a media altura de la bóveda que venían desde el costado meridional al oriental. En el lado norte del pasadizo se abría la entrada a una cuevecita lateral y pasando junto a ella estaba el sitio donde José encendió la lumbre. Luego esta pared torcía al noreste en la cueva más alta y ancha, y aquí estaba el sitio donde después estuvo la acémila de José, encima de la parte más ancha del banco de piedra que rodeaba por dentro a la cueva. Detrás de esto, entrando en la roca hacia el norte, todavía había una cueva en un rincón, poco más o menos lo bastante grande para que cupiese el burro, en la que había pienso. Luego la pared de la gruta torcía al sureste y contorneaba el interior ensanchándola hacia el sur para volver finalmente al norte en la entrada de la cueva. La Santísima Virgen se encontraba en el extremo oriental de la cueva, justo enfrente de la entrada, cuando la luz del mundo salió de ella. En el costado occidental del ensanchamiento meridional de la gruta estaba el pesebre donde fue adorado el niño Jesús. Consistía en un abrevadero en el suelo, que era